buenos días con todos y todas. Esta es la asamblea número 55 de la Reforma por Ecuador. Muy rápidamente, el cual ya la mayoría no conoce, pero por si acaso, aclarar que la plataforma es netamente ciudadana, es la partidista, es decir, no apoyamos a ningún partido político. No quiere decir que sea apoyo político, pero podemos centrarnos en un partido. La plataforma, lo que sí se declara es una plataforma progresista, que combate en este caso el modelo neoliberal impuesto por el señor Lenín Moreno Garcés y todos los socios políticos de la derecha que se mantienen agrupados en esta presidencia. Nosotros hacemos estas asambleas populares de pasos públicos porque consideramos que es importante llevar a la calle la lucha ciudadana, la lucha del pueblo, y en ese sentido pues estamos este día domingo, 1 de diciembre de 2019, aquí en el Parque de la Carolina. Un detalle adicional sobre lo que es la plataforma, aunque era partidista, tampoco buscan ser partido político al otro, en nuestra elección, asociados a la manifestación. Hoy contamos con la presencia del doctor Pedro Páez, doctor en economía, hijo de estudios económicos, y además es catedrático universitario. Nos va a explicar un poco sobre la política económica que está llevando el régimen actualmente y darnos unas pinceladas pasos donde podemos llegar el país preventivamente con una crisis similar o mayor a la de la. Así que sin más preámbulos, doy la bienvenida a ustedes. Muchísimas gracias por Bueno, encantado de estar en este conversatorio. Felicito la iniciativa que tienen ustedes de reunirse. Ojalá pudiera replicarse este tipo de experiencias en los barrios populares. Ojalá esto pudiera ser un elemento de construcción desde el territorio, desde la comunidad, de otros horizontes políticos, ¿no? Yo creo que sobre todo es particularmente pertinente. Las fiestas, el fin del año ya nos diluyen un poco los ambientes por las prioridades familiares, pero yo creo que es pertinente el tener este tipo de encuentros porque el país vivió una experiencia de pedagogía social fantástica, formidable, con las jornadas de octubre. Se pudieron generar una serie de elementos que en la cotidianidad aparecen ocultos, aparecen confundidos, mistificados. Se pudieron generar una serie de puntos de referencia para explicación de la realidad que son verdaderamente formidables. Yo creo que podría abusar un poquito de su paciencia para precisamente explotar algunos de esos elementos, si es que ustedes me aguantan un ratito la necesidad de distinguir unos conceptos que normalmente aparecen como mezclados, ¿no? El de gobierno es la parte más visible, un poquito más debajo del gobierno, un poquito más profundo el concepto de Estado, y todavía un tema mucho más profundo, precisamente el de un Estado profundo, que inclusive se está recién conceptualizando al respecto, ¿no? Son tres conceptos que están mezclados, no es posible tener una distinción categórica de uno respecto al otro, pero que nos ayudan a entender mucho el tema específico al que se me había convocado este día, para el cual yo les adelanto, no vaya a ser que me pierda en la conversación, les adelanto que creo que hay que ser muy cuidadosos porque se viene una trampa, ¿no? Frente a lo que fue la Trole 4, en la que el consenso de la ciudadanía mostraba claramente, después de la claridad, después de este proceso de educación política tan importante que fue el mes de octubre, la necesidad de oponerse. Ahora como que está dorada la píldora y aparece que la forma, el diálogo, la necesidad de recuperar la tranquilidad está motivando una solución intermedia, una especie de visión moderada
inclusive de sectores que habían estado en una posición muy categórica, muy firme en el caso del trole 3. Esta ley de la simplicidad en el sector 8 cuartos, que es el eufemismo con el que se quiere disfrazar la insistencia del Ejecutivo tras la derrota política de la trole 4, en realidad es solamente enviar con alguna manito de gato de nuevo la parte básicamente correspondiente al tema tributario, pero no exclusivamente tributario, para ver si es que sale con un truco legal, que es el entrampar a los asambleístas en una discusión, con ver algunas mejoras, encontrar algunos puntos positivos, algunos puntos que podrían ser eventualmente mejorados, y caer en un veto parcial que obligaría a la Asamblea a contar con 2/3 de la votación, cosa que no se va a lograr, y el Ejecutivo saldría con las suyas en la profundización y poniendo en vigencia estas reformas que, como yo había mencionado en el caso de la trole 4, avanzan este proyecto neoliberal de convertir al país en una guarida fiscal, en un mal llamado paraíso fiscal. Yo creo que es un tema muy complicado, es un tema muy grave, con consecuencias geopolíticas de largo alcance, con consecuencias de mucha irreversibilidad en términos del deterioro de las condiciones de convivencia de la sociedad ecuatoriana, que además responde claramente a las necesidades de lavado que tienen las mafias colombianas. Es decir, aquí no hay disculpas. Se vio mucho más claro, se vio al desnudo durante las jornadas de octubre, con la ley que envía el Ejecutivo, la trole 4, la totalidad de la propuesta que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, y claramente aquí se está jugando una recomposición del rol que tiene el país en el contexto de la división internacional, no del trabajo, sino de los circuitos financieros. Y el país, con la total desregulación financiera, con el tema de las exoneraciones fiscales, lo que entraríamos en una situación peor que la de Panamá, peor que la de las Islas Vírgenes Británicas, peor que muchos de los paraísos fiscales del Caribe, ¿no?, que de alguna manera han sido puestos en cuestión y están ahorita en la mira internacional, tanto por los Panama Papers como por los Paradise Papers. Parece ser que fue demasiado desvergonzada la situación en lo que tiene que ver con las reformas del sistema financiero, que sin embargo, a pesar de que no han podido proseguir por la ley, se la sigue aplicando con una normativa interna, tanto dentro del Banco Central como la Superintendencia de Bancos, pero básicamente lo que hacían es colocar al país en una situación similar a la que provocó la crisis del 98 al 2000. Pero en condiciones peores, porque estamos en el marco de una concentración del sistema financiero sin precedentes en la historia del país, pero tampoco sin parangón en ninguna otra parte de América, en ningún otro paraíso fiscal, en ningún otro centro offshore como el que pretenden hacer al Ecuador, se tiene un nivel de concentración de la banca como el que se tiene aquí. Aquí el banco más grande es propietario al mismo tiempo de otros 2 bancos pequeños, y además de la tarjeta de crédito más importante del país, que hoy por hoy está dando créditos de 60 meses, es decir, ya no es una tarjeta de crédito, está operando como un banco. Es decir, en conjunto estamos hablando de una concentración de entre el 60 y el 90% del mercado financiero nacional. Entonces, en esas condiciones, el riesgo en el que se le está poniendo al país es enorme. Es enorme. En los Estados Unidos, este tipo de configuraciones monopólicas y además cartelizadas con la presencia de los otros bancos, cartel que no solamente se expresa en el control del mercado de las transacciones, de la liquidez del crédito, sino que además se expresa políticamente en la relación, por ejemplo, que tienen el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil a través de personajes políticos como, de un lado, el propio Fidel Egas o Osvaldo Hurtado, Cordes y todo ese sector, y de otro lado, creo, y
y Guillermo Lasso, digamos así, hasta con nombres y apellidos. Es decir, ya ni siquiera se tiene la mediación de lo político, sino que descarnadamente la oligarquía aparece ocupando, digamos, los espacios de la representación, los espacios de la vocería. En estas circunstancias, en otras partes del mundo, ya se ha instaurado el tema del too big to fail, demasiado grande para caer. Es decir, más allá de lo que esté escrito en las leyes, a nivel internacional, los salvatajes bancarios que obligan la necesidad de mantener la presencia de estos monstruos, digamos, en el aparato financiero, están garantizando ex ante, de antemano, están garantizando el hecho de que cualquier problema que tengan, estas instituciones van a ser cubiertas por el gobierno. Y eso explica claramente cuál es el rol de la política económica, el rol de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el rol de las reformas legales, etcétera, etcétera. Entonces, si me permiten, voy a dar un par de pasos atrás, recuperando estos tres conceptos. El de gobierno al nivel más, digamos, más apariencial, más superficial, que es lo que se alcanza a ver en la televisión, en la escena política, en la escena pública. El Estado, que ya es un tema más institucional, igualmente visible, y ya la verdadera mano invisible, que no es la de Adam Smith, no es el mercado, es precisamente ese Estado profundo de quienes desde el poder, desde los poderes fácticos, desde una historia de dominación, tanto fuerzas internas, la oligarquía, los gamonales locales, como fuerzas transnacionales, ¿no es cierto? Básicamente el imperio, la embajada americana, la CIA, gobiernan el funcionamiento de lo fundamental de la política del país. No digamos en sentido único, porque obviamente eso depende de las condiciones de resistencia, de las condiciones de construcción desde el campo popular, que por ejemplo con iniciativas como las que ustedes están teniendo los domingos, pueden ir construyendo alternativas, ¿no? Entonces vamos ubicando desde lo más profundo, que es precisamente la parte invisible, el rol que tienen estos poderes fácticos, desde el poder que tienen en la propia economía, en la propia estructura monopólica del país, ¿no? Los grandes monopolios, las grandes empresas transnacionales, la oligarquía y el imperialismo en definitiva. Y esto apareció descarnadamente, apareció claramente en los últimos meses, en las últimas semanas, ante los ojos del conjunto de la población. Biringo, el Estado profundo. Chirisique, estaba ahí, ¿no es cierto? Las medidas favoreciendo a los ricos favoreciendo a las medidas. Los aparatos del Estado, el ejército, la policía, el judicial, ¿no es cierto?, respondiendo a los intereses de los sectores más poderosos del país. La embajada americana, la CIA, directamente involucrada en esto, y aparecen los medios de comunicación, o mejor llamado las empresas de difusión, directamente modificando, directamente mintiendo, directamente distorsionando la verdad, creando esta posverdad, que es lo que está de moda ahora, además con el soporte de ciertos sectores académicos e intelectuales, justificando el hecho de que simplemente se experiencias tan interesantes, digamos, sin precedentes, en el marco de un paro que solamente podría tener un parangón en el levantamiento del Inti Raymi de 1990, como fue el cacerolazo, por ejemplo, fue distorsionado, fue disputado el sentido desde la mentira que se emitió de uno de los canales de televisión más importantes, que además pertenece a la misma jorga del banquero que hacía referencia hace algún momento, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de situaciones en las que la gente podía ver, palpar, sin que nadie le diga, sin tener ninguna teoría detrás, de manera desnuda, la estructura real del poder que está detrás de las instituciones, la estructura real del poder que está detrás de las apariencias entre el Estado y el mercado que supuestamente estarían confrontados. De ninguna manera el Estado y el mercado están sirviendo a esos mismos intereses, como lo han hecho, digamos, a través de los tiempos y a través de distintas circunstancias, inclusive modificándose a sí mismo, modernizándose, pero sirviendo inclusive con nombres y apellidos a las mismas familias. Así es que eso quedó en los ojos de la gente de manera muy clara. El segundo momento es el del Estado formal, digamos, las instituciones, las leyes,
en contraposición, lo que sería la sociedad civil, digamos, en contraposición a lo que sería la sociedad política, digamos, en contraposición a lo que sería la sociedad civil, con la estructura económica que aparece como funcionamiento cotidiano de los negocios, de la vida de la gente en los barrios, en las empresas, en los mercados, y que aparecen como, aparecen, digo yo, solamente a nivel de una ilusión, como separados. En los hechos lo que tenemos es que la capacidad de control, la capacidad de mandarnos sacando, por ejemplo, de que perdamos el sustento diario, la capacidad de imponer los precios, la capacidad de imponernos las condiciones en el mercado, la capacidad también de imponernos sus candidatos en las elecciones, la capacidad de que esos candidatos que llegaron al poder, que llegaron a sus puestos con ciertas propuestas, con cierto plan de gobierno, a la final terminen sirviendo a los intereses de ese Estado profundo, aparece velada como que fuese una situación del juego político, de las circunstancias personales de un personaje o de otro, de las trafacías que tienen los partidos, de que así mismo es la política, ¿no es cierto? Un proceso que a nivel de la superficie resulta caótico, resulta fruto de la mediocridad de algunos políticos, de la corrupción de otros, de la viveza de otros o de la brillantez también de algunos personajes. En realidad no alcanzamos a ver lo que está profundamente detrás de eso, que es la estructura de poder real que enfrenta ni siquiera la relación capital-trabajo, digamos, que es característica de no sé, pues posiciones marxistas o posiciones de izquierda, la relación entre la nación y el imperio, que involucra inclusive tradiciones, aquí en el caso del Ecuador, hasta liberales como José Peralta, sino que involucra una serie de otras contradicciones que marcan las características específicas de lo que estamos viviendo, en el que no solamente es la relación, la guerra del capital contra el trabajo, del norte contra el sur, sino que inclusive dentro de los sectores empresariales, y de ello no están ni siquiera conscientes muchos de los propios sectores empresariales que son víctimas de eso, hay una guerra entre los sectores más oligárquicos y el conjunto de las empresas. No me refiero solamente a la economía popular y solidaria, no me refiero solamente a la pequeña y mediana empresa, me refiero a importantes sectores de la gran empresa para la relatividad de la economía ecuatoriana, las empresas grandes, que están siendo liquidadas, que están en tren de desaparecer por la ofensiva neoliberal que hoy tenemos. Y no me estoy inventando nada, no estoy haciendo supuestos teóricos, no estoy haciendo hipótesis de lo que podría pasar, sino que estoy refiriéndome a los resultados concretos que tuvieron las políticas neoliberales en los 30 años previos a partir del chantaje de la deuda externa, y que significaron un proceso de desindustrialización, de destrucción del poco de aparato productivo que había aquí en el país. Y que en términos, más allá de la cuestión tecnocrática, en términos de familias enteras, de sectores de la burguesía enteras, significaron simplemente su liquidación como burguesía. Estoy hablando inclusive de familias de abolengo, entre comillas, de familias que habían sido los gran cacao de hace 100 años, ¿no es cierto?, que ahora están a nivel de meros funcionarios, que aparecen en algún proyectito de la embajada americana, que aparecen siempre en alguna escena de lo político, representando gremios empresariales, pero que en los hechos no producen nada, ¿sí? Están más bien ubicadas ahí como satélites de lo que está en una agenda para la coyuntura, sea en el tema de, por ejemplo, convocar algún elemento que apoye la invasión a Venezuela, que plantee el tema del nombre de la democracia y de la libertad, ir en contra de cualquier avance progresista que se ha hecho, o en términos de la modernización y de la eficiencia, plantear la necesidad de reducir el Estado, pero en los hechos no están produciendo nada. Y eso yo creo que es un elemento que es muy importante ubicar, porque se trata de una agenda continental a nivel del Estado profundo, ¿sí?, en el que son agendas internacionales, básicamente del eje financiero angloamericano, que quieren replantear el papel que han tenido nuestros países hasta recién nomás, inclusive dentro del neoliberalismo, con esta nueva ofensiva neoliberal cada vez más vinculada a la especulación
cada vez más vinculada a la esfera predatoria, a la esfera rentista de la economía internacional. Una economía internacional que está además a punto de implosionar. Entonces es importante ubicar en ese contexto, ¿no es cierto?, cómo las instituciones del Estado, inclusive la Constitución de la República, se van volviendo disfuncionales a esta agenda continental de reestructurar el patio trasero de una hegemonía norteamericana, hegemonía de los Estados Unidos, cada vez más debilitada por el ascenso de otras potencias, tanto en el campo industrial, como es el caso de China, como en el campo militar, como es el caso de los Estados Unidos, o la misma disputa que tiene dentro del ámbito financiero el rol que tiene el euro y Europa occidental frente a un declive cada vez más fuerte del dólar, con su monopolio mundial de la transaccionalidad, del crédito, de la liquidez, y que se está teniendo a menos, inclusive a nivel de sus socios más íntimos, por ejemplo, dentro de la OTAN, dentro de la trilateral, o en el caso, por ejemplo, de las alianzas de América Latina, la importancia que van teniendo las inversiones chinas, que van teniendo otro tipo de perspectivas de inserción internacional fuera del alcance de lo que puede ofrecer la propuesta norteamericana. La caída del ALCA hace 15 años, 14 años, la constitución de esferas de organización más allá de la OEA eran no propuestas que venían desde el socialismo, desde el comunismo, eran dentro del propio ámbito del capitalismo neoliberal transnacionalizado, pero que no respondían a las necesidades de control neocolonial que tenía el imperio, y rápidamente, ¿no es cierto?, se entra en un proceso de desmantelamiento, en un proceso en el que todas estas instituciones se vuelven disfuncionales. Y nos encontramos, por ejemplo, ahora con una OEA que rápidamente regresa al papel que tenían, al papel descarnado, nuevamente desnudo, que tenía en los años 60, de absoluto control, de absoluto sumisión de los distintos países de América Latina a las necesidades, ni siquiera de largo plazo de los Estados Unidos, sino a las necesidades de cortísimo plazo que tiene el señor Trump en las dificultades que tiene con el impeachment y la perspectiva de que amenaza su reelección el próximo año en los Estados Unidos. Sí, una situación inclusive muy partisana en ese sentido. Entonces, lo que vemos en esta relación entre el Estado, las instituciones, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la función electoral, las leyes, la Constitución, es un proceso de deterioro, una ofensiva muy rápida de deteriorar esas condiciones desde las necesidades de ese estado profundo, de esos poderes ocultos que son los que verdaderamente están manejando la secuencia, las prioridades, los hilos de la coyuntura, y que no se alcanza a entender a nivel de la superficie. Y finalmente tenemos el tema del gobierno, que es lo que normalmente alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, y que lastimosamente da lugar a muchas divisiones. Y esto no es un problema meramente, digamos, teórico, analítico, sino que la confusión de estos distintos niveles nos da lugar a una serie de riesgos que pueden llevar al país a situaciones muy dolorosas. Me explico. Desde la perspectiva del gobierno, muchas gracias. Es un lugar común el decir, es que son unas bestias, es que es la mediocridad, es que qué burro que es, ¿cómo va a ser tan tontos? Vean ustedes, por ejemplo, yo creo que es muy importante para la lectura de lo que pasó el 12 de octubre con las negociaciones con los dirigentes indígenas, ¿no es cierto? Hubo un efecto a nivel popular, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional. Aquellos que desde otras partes del mundo nos regresaban a ver, sentían esa interpelación que hacía el movimiento indígena a las autoridades del gobierno, lo veían como un triunfo político, y en realidad a nivel de la superficie así parece. Esa interpelación personal, inclusive con insultos, ¿no es cierto?, al presidente, a los ministros, de que son vagos, de que son esto y esto, tienen un poder catártico muy interesante, ¿no es cierto? Pero en los hechos es todo lo contrario.
a nivel de las apariencias, sentimos la ilusión de que fue un triunfo, pero en cada insulto en realidad se estaban diluyendo los efectos poderosísimos de un paro, de una presencia, de una movilización política tan importante, no solamente del movimiento indígena, sino de los sectores populares en todas las provincias del país, pero sobre todo en la propia ciudad de Quito, porque no es un problema solamente del movimiento indígena, sino de los barrios populares que habían pasado por esa situación. Entonces, lo que aparece como un gobierno, como un problema de mediocridad, como un problema de vagancia, como que los ministros no saben lo que están haciendo, que se contradicen a cada momento, es que son tontos, dice uno. Es un tema que atrapa inclusive el imaginario de dirigentes populares, de dirigentes de izquierda, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esto que a nivel de las apariencias resulta una deficiencia, a nivel del Estado profundo es el éxito del gobierno. Es decir, muy probablemente si el presidente era el señor Lasso, era el señor Nebot, no hubiera podido hacer, en términos de la sociedad real, en términos de la economía real, no hubiera podido hacer lo que ha podido hacer el gobierno de Moreno. Es muy eficaz. Al contrario de lo que aparece, ¿no es cierto?, en la superficie, a nivel del gobierno, del juego político, de que aparece con estas cuestiones de las contradicciones, de las burradas que dice, de la cuestión de lo cuántico, de las anécdotas de los distintos ministros, que nos hacen reír y que nos hacen sentir inclusive una cierta satisfacción, una cierta fascinación simbólica respecto a qué barbaridad, todo va a durar. En los hechos lo que está es de manera inexorable, cumpliéndose la agenda del Estado profundo, de transformar rápidamente el país, lo que no ha podido hacer Temer ni Bolsonaro en Brasil, lo que no pudo hacer Macri en Argentina, ganando las elecciones. Aquí lo ha podido hacer traicionando el programa con el que fue electo, ¿no es cierto? Y lo dice, además, apenas llegado el presidente Moreno dice: yo odio a los que votaron por mí y estoy amando a los que votaron en contra mía. Lo dice abiertamente. Y esto que se convertiría en un causal de su destitución de acuerdo a la Constitución y al espíritu de Montecristi, termina convirtiéndose en un elemento de su relegitimación, porque el verdadero poder está en la obediencia monolítica como aplanadora a los intereses, a la agenda de ese Estado profundo, que es el que le reclama que inclusive vaya muy rápido. No sé si me estoy dando cuenta. Entonces, este esfuercito que pongo yo a consideración de distinguir entre lo que es el gobierno a nivel de la superficie, de lo que es el Estado, como estructuras de largo plazo, como instituciones, como leyes, como correlaciones de fuerza, como alianzas estratégicas que todavía se ven en la superficie, de lo que es una situación mucho más profunda de los que verdaderamente manejan el país, yo creo que se convierte en un instrumento muy importante. Más importante aún, porque estos procesos de relación, porque no hay una diferencia de lo uno con lo otro categórica, entre el Estado profundo, el Estado y el gobierno, están vinculados a mecanismos de legitimación, a mecanismos de negociación con el conjunto de la sociedad. Es, insisto, muy extraordinario, no es una cosa que se ve normalmente el que aparezca chiricique el Estado profundo como lo estamos viendo ahorita. Entonces, el gran interrogante, el arte de gobernar, entre comillas, es cómo hace una élite, una minoría además racista, gamonal, que desprecia a la gente, que le da asco a la gente, como se vio en ese exabrupto del abogado Nebot, ¿no? Que se vayan al páramo, ¿no? Después de haber pasado décadas construyendo una nueva imagen, de una nueva persona que pueda ser potable para unas elecciones, en 5 minutos no tiene ningún problema, y que además yo no creo que sea tan exabrupto, porque eso estaba vinculado precisamente al cultivo, que es uno de los elementos que deberíamos tomar en cuenta y que está directamente vinculado al contenido de la ley que estamos conversando ahorita, al cultivo de un nuevo fenómeno que está dando el país, que es un electorado neofascista. Es un electorado, sectores medios, inclusive sectores populares, abiertamente favorables
a esa agenda de agresión al conjunto de la sociedad, abiertamente racistas, abiertamente regionalistas, abiertamente violentistas, abiertamente en contra de cualquier cuidado a las formas democráticas. Entonces yo creo que eso se está estructurando en esos momentos. Pero más allá de estas circunstancias que no dejan de ser todavía una minoría, el eje central del manejo de lo político a nivel de las apariencias, a nivel del gobierno y de la gestión de lo político, es el problema de cómo formar consensos, cómo ganar legitimidades. Entonces, un elemento de ventaja estratégica formidable que tiene el gobierno es precisamente el desconcierto. Juega a hacerse el tonto, juega a que así es la vida, a que no se puede, a que hay una contradicción, a que no entiende bien, a que pobrecito, porque además a nivel de sectores populares hay mucho el tema de la compasión que la gente tiene, el tema de su discapacidad y toda esa situación forma parte de un proceso de dorada de la píldora, pobrecitos, que no es tan brillante como el otro, pero el otro era un bandido, era un déspota, era un tirano, era toda esa cuestión. Entonces, juega mucho por un lado. Un otro elemento muy importante en esto ha sido la presencia de intelectuales de izquierda, de dirigentes sociales, de técnicos, de profesionales progresistas que han estado haciendo el juego a este proceso, que en muchos casos abiertamente han estado en el juego de encontrar un puestito, otro puestito, y que han estado disculpando el que el país rápidamente entre en este proceso de desmantelamiento productivo, de desmantelamiento institucional, que es, insisto, la agenda del Ecuador, la agenda del Estado profundo, una agenda continental que no se refiere solamente al país, pero que en el caso del Ecuador nos toca la peor parte. De toda América Latina en este proceso de regreso, de revancha del neoliberalismo, el Ecuador está teniendo la peor parte porque, insisto, el rol que hasta hace poco tenían las Islas Bahamas, las Bermudas, las Vírgenes Británicas, Panamá, ahora lo quieren asignar al Ecuador. Y no es lo mismo, me dirán ustedes, pero es que en el Ecuador siempre ha habido lavado, sí. Pero una cosa es el lavado y otra cosa es el control territorial de las aguas. Eso nos plantea en otras circunstancias. Eso nos plantea lo que pasó con México, ¿no? Lo que pasa en Colombia, ¿sí? Entonces acá hay poderosos intereses que además se están expresando ahorita con la presencia abierta de voceros de esos intereses extranjeros, ¿no es cierto?, inclusive de las mafias colombianas, controlando los medios de comunicación, controlando la formación de la opinión pública aquí en el país, por ejemplo, a través de las redes sociales, controlando los mecanismos de linchamiento mediático a través de las redes sociales, como el que teníamos hasta hace poco con el rector de la Universidad Católica, ¿no?, con toda la eficacia con la que se maneja eso. Eso claramente está vinculado a protervos intereses que lo que quieren es llevar al país a circunstancias de degradación, como lo que se ha visto en nuestros otros países. Pero compañeros, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta y en ese contexto estudiar el propósito de las reformas legales que se están implementando es que aquí en el Ecuador no nos diferenciamos pero en nada, ni étnicamente, ni religiosamente, ni culturalmente, ni lingüísticamente de nuestros hermanos de Colombia y de Perú, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador algo hemos hecho bien durante el último siglo para no involucrarnos en espirales dolorosas de violencia como las que han tenido los países europeos. Es decir, en el caso, y me refiero a los de arriba y los de abajo, los de arriba y los de abajo, de izquierda y de derecha, algo hemos hecho bien aquí en el Ecuador que relativamente, no es que hayamos sido angelitos, aquí hemos tenido Astra, aquí hemos tenido la violencia del propio paro de octubre, ¿no es cierto?, muestra el contraste con lo que ha sido la experiencia de la movilización, de las movilizaciones anteriores. Si esto se daba en Colombia, es normal que el ejército salga a matar nomás, pues. Es normal que se mate, que se desaparezca, que se asesine a dirigentes sociales, a dirigentes políticos. Acá en el Ecuador algo hemos tenido, no sabemos apreciar, y no lo sabe apreciar inclusive las propias élites, ¿no es cierto?, en términos de la trayectoria histórica que hemos logrado construir en este siglo. Probablemente
esta nueva correlación de fuerzas a nivel internacional, este nuevo rol que están dando lo que se podría llamar una lumpenburguesía, convirtiendo al país en una guarida fiscal, en un centro de lavado, en un centro ya territorialmente vinculado, arrinconado en términos de que no hay otra alternativa. Ya voy a explicar de qué manera esto coincide directamente con la política económica, pues está marcando una situación que radicalmente va a contrastar con las condiciones culturales de convivencia que hemos tenido durante décadas. Insisto, izquierdas y derechas, los de arriba y los de abajo, estamos entrando en procesos irreversibles a los cuales no estamos acostumbrados nosotros, pero de los cuales el Ecuador profundo sabe exactamente a lo que nos están llevando. Y, insisto, lastimosamente, con el elemento crucial que han tenido la complicidad consciente e inconsciente de intelectuales, de profesionales, de dirigentes de la izquierda, de los movimientos sociales. Al punto tan grave, compañeros, que entre las reformas, que además está pasando de agache, pero que en los hechos ya está funcionando, la reforma laboral, ¿no es cierto?, tenemos la aprobación de dirigentes del propio Frente Unitario de Trabajadores. Estamos hablando de la reversión de conquistas sociales de hace más de 100 años. El límite de la jornada laboral de las 8 horas diarias es una conquista de 1916. Y los hechos ya está funcionando, ya eso se está rompiendo con los contratos de emergencia aprobados, no por ley, no por decreto, por acuerdo ministerial, desde enero del 2018. Y por ahí tengo, ¿no es cierto?, comunicado de las centrales sindicales históricas aquí en el país, de dirigentes de partidos históricos de la izquierda, hablando del compañero ministro de Trabajo que llevó adelante eso, que además durante todo este tiempo se ha tenido comiendo el cuento, ¿no es cierto?, con el supuesto diálogo, construyendo un supuesto código de trabajo progresista, mientras en los hechos la Cámara de Comercio de Guayaquil, en alianza con ONGs internacionales, que en última instancia están financiados por National Endowment for Democracy, ¿no es cierto?, han obtenido el verdadero proyecto, la agenda del Estado profundo de qué es lo que quieren hacer en el campo de las reformas laborales. Entonces, es en ese contexto lo que tiene que entenderse esta ley tributaria con la que el Ejecutivo está insistiendo, y que en los hechos, más allá de que se apruebe o no se apruebe, van a buscar cualquier mecanismo para implementarlo en los hechos, porque además eso es lo que está planteado como un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Porque además eso es a lo que nos tiene arrinconados, se nos están poniendo contra las cuerdas con la propia política económica del gobierno desde el principio. Entonces, de nuevo, compañeros, para empezar a puntualizar cuáles son los vectores fundamentales de la política del gobierno, por favor, diferenciemos claramente. Desde la lógica del gobierno, esto no tiene ningún sentido. Desde la lógica del Estado profundo, esto es absolutamente eficaz, esto es absolutamente eficiente, y se están saliendo con la suya. Y ahorita la trampa fundamental es precisamente el que en medio de las fiestas, en medio del engaño, en medio de la niebla que aparece, es que ahora sí han consultado, ahora sí han llamado al diálogo. Dice que han tenido 70 reuniones desde que empezaron las manifestaciones de octubre. ¿Y por qué nada de lo que se discutió en esas reuniones está presente en la ley? Es básicamente una dorada de la píldora de lo mismo que presentaron en octubre con la Trole 4. Entonces, miren, compañeros, de nuevo, que quede clarito, aquí lo que tienen que hacer los compañeros asambleístas es pelear porque nuevamente se archive la ley, porque o si no caemos en la trampa y por el imperio de la ley o por algún truco legal termina siendo impuesto sobre el país un elemento que lo que va es a llevar eventualmente, ese es el riesgo gravísimo de esto, no solamente a una crisis financiera como del 98-99, sino a un reventón de la dolarización. Son los mismos sectores que en su momento aplicaron las políticas neoliberales y que lucraron de esas políticas neoliberales, que llevaron adelante la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 y todos los cambios fiscales de toda esa época neoliberal
que después provocaron la crisis y lucraron de la crisis, que después provocaron la dolarización y lucraron de la dolarización, que ahora ya no les conviene para sus codiciosos intereses. No les conviene seguir en la dolarización y quieren hacer que se reviente. No es que esa es la única forma de salir de la dolarización, pero quieren una salida violenta de la dolarización para quedarse con el botín. A río revuelto, ganancia de pecadores. Nos vamos viendo despacito. A nivel de la superficie, desde la perspectiva del gobierno, ¿qué empieza diciendo el gobierno? No hay plata. Entonces vamos viendo, no hay un centavo en la balanza de pagos. El Ecuador está al borde del cese de la cesación de pagos. Eso, por si acaso, compañeros, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, es crear pánico bancario, que es con lo que me han amenazado a mí personalmente. Al denunciar lo que están haciendo, me han amenazado a mí que me van a meter a la cárcel por decir este tipo de cosas. Cuando es el gobierno el que va el delegado del presidente de la República ante la Junta Monetaria, digamos, para ponerlo el nombre corto, ¿no es cierto?, a la asamblea, y les dice a los asambleístas que si es que no se aprueban las reformas de la Trole 4, el país entraba en cesación de pagos. Imagínense. Y nos quieren comer el cuento de que es porque se rechazó la ley que sube el riesgo país. Si es que eso se enteran los inversionistas internacionales, si es que eso se enteran las agencias de notación internacionales, ¿qué es lo que van a decir? Si el Ecuador está al borde de una cesación de pagos, eso que no es cierto. En absoluto. Que ya aparece, inclusive me pasaron las diapositivas que había presentado en la asamblea y que decía que ya si es que un banco con su propia plata quiere pagar al extranjero, el Banco Central no tiene cómo hacer la transferencia. Cosa que es mentira, compañeros. Cosa que es mentira. Entonces miren, vamos a ver. Falta plata. En efecto, en dolarización es una circunstancia muy especial en la que si es que faltan los dólares, muy difícil que el proceso de dolarización continúe. Y en los hechos tenemos un hueco enorme entre lo que vendemos y lo que compramos, que está poniendo en riesgo el proceso de dolarización. Porque antes, compañeros, cuando teníamos los sucres, se iban los dólares, pero se quedaban los sucres para pagarse, para el giro del negocio, para la liquidez en la localidad, en los negocios, para poder comprar. Ahora se van los dólares para pagar una importación por la fuga de capitales, por lo que sea, y desaparecen físicamente de la circulación interna. Y ustedes coincidirán conmigo, me habrán oído algunos ya varias veces repetir lo mismo. Los billetes desaparecen más rápido en unos bolsillos que en otros, ¿no es cierto, compañeros? Y ahí está la clave. Porque lo que hacen esto es adrede para provocar situaciones de dificultad no solamente en los bolsillos populares, sino en sectores importantes del empresariado, de los sectores medios y pequeños del empresariado, para provocar quiebras, para obligarles a entrar en un proceso de endeudamiento cada vez más acelerado, de endeudarse para pagar la deuda. ¿Y cuál es el negocio? Menos boca, más mejor. No sé si me deben entender. Es un proceso de concentración cada vez más codicioso que ya rebasa los límites de la imaginación, porque la economía ecuatoriana está en niveles de monopolización que no tienen parangón en otros países de América Latina. En cada rama de la economía se tiene 1, 2, 3 empresas que controlan lo fundamental de la producción. ¿Y qué es lo más grave de esta circunstancia? Que son las empresas pequeñas, medianas, de economía popular y solidaria, la que genera lo fundamental del empleo en el país y sobre todo en la provincia. Y son en las provincias precisamente donde los dólares van a desaparecer más rápido que en las ciudades. Es en los barrios populares, dentro de las grandes ciudades, que desaparecen los billetes más rápido que en los distritos financieros. Y entonces es eso lo que se está provocando. Pues miren, solamente para que tengan ustedes una idea de la magnitud del problema. En efecto, fruto de las políticas que se están llevando adelante, el sector privado tiene un déficit de balanza de pagos equivalente a 1/4 del Producto Interno Bruto, 25.300 millones de dólares. Es decir, que el sector privado compra mucho más de lo que logra vender. ¿Y saben quién les tapa el hueco a los del sector privado? Ese hueco del sector privado.
el ineficiente, corrupto, parasitario sector público. Son las exportaciones del sector público las que le tapan el hueco al sector privado. Entonces, sí, faltan los dólares porque se están yendo los dólares, dice el gobierno. ¿Y qué hace para corregir ese problema? Aumentar las importaciones. ¿Cómo puede cerrarse la brecha entre lo que importamos y lo que exportamos si se están abriendo todavía más las importaciones, si se está favoreciendo la fuga de capitales? No sé si queda claro. Desde la perspectiva del gobierno dice, es que no saben lo que están haciendo, es que no entienden, es que son burros. No, compañeros, saben perfectamente lo que están haciendo, pero a nivel del Estado profundo, a nivel de los poderes reales que manejan la economía. A nivel financiero, es que lo que pasa es que la situación del país está, pero terrible de una cuestión así. Compañeros, de nuevo, ¿cuál es el problema? Falta la plata. ¿Y qué es lo que están favoreciendo? Que los bancos, en lugar de respaldar con tanto y sonante, con activos que reflejen la situación del país, los depósitos de los ahorristas, como pasó ya en la crisis del 98, ¿no es cierto? Les cogen y les están diciendo que ya dejen de aportar al fondo de liquidez, que dejen de aportar al fondo de garantía, que dejen de aportar al encaje bancario, que ya no tengan el requisito mínimo de reserva aquí en el país, que se elimine el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Sí se entiende la idea? Entonces lo que se está diciendo es, saquen nomás toda la plata afuera. El propio SRI dice que ahorita hay 30.000 millones de dólares, 30% del PIB que tienen los ecuatorianos afuera y que les quieren perdonar sin preguntarles nada por el estilo, simplemente con que retornen los capitales, aunque sea por un añito. ¿Qué proceso productivo van a poder implementar esos miles de millones de dólares en un año? Entonces, mire, a nivel del sector externo, que hay un problema, y ¿qué es lo que están haciendo para corregir el problema? Nada, al contrario, son políticas para empeorar. A nivel del sector financiero, que aquí hay un problema, ¿qué están haciendo para resolver el problema? Nada, exacerbar las cosas para empeorarlo. A nivel de la superficie, a nivel del gobierno, aparecería como que no supieran qué están haciendo, como que fue una burrada. Pero a nivel del Estado profundo, de los verdaderos intereses, de la verdadera agenda que se quiere implementar en el Ecuador, no, al contrario, están ganando con todo eso, jugando más capitales y arrinconándole al país eventualmente, ¿no es cierto?, hacia una nueva crisis financiera en la que, too big to pay, demasiado grande para caer, el Estado va a tener que utilizar la Reserva Monetaria Internacional, es decir, las recaudaciones de las ventas que hace Petroecuador, Petroamazonas al exterior. El Fondo Monetario Internacional dice que no puede tocar, que tiene que mandar sacando a los trabajadores, el sector público, que tiene que mandar sacando a los empleados del sector público, a enfermeras, a médicos, a profesores, para reducir el gasto público, que no tiene que invertir con la plata del propio gobierno, para tener guardadita esa plata. La meta para finales de este año es de 5.000 millones de dólares. La meta para finales del 2020 es de 12.000 millones de dólares, que no se puede gastar en escuelas, no se puede gastar en hospitales, no se puede gastar en colegios, precisamente para que esa plata quede disponible en la eventualidad de que los bancos lo necesiten. O sea, es casi como tocar la campana y decir, no tienen ustedes que aportar al fondo de liquidez, a la garantía mínima, al fondo de garantías, no tienen ustedes que tener una reserva mínima acá, no tienen que tener ustedes un coeficiente de liquidez doméstica, así con activos de inversión, ¿no?, con rentables que tengan aquí en el país, lléveselo más afuera, que aquí la plata del gobierno está a disposición de ustedes. Adivinen qué es lo que va a pasar. Vean el riesgo. El tercer gran frente fiscal. Es que no hay un centavo en el gobierno. Claro, pues ¿cómo va a haber un centavo en el gobierno si todo lo que se recauda no se puede gastar, como acabo de mencionarles? 5.000 millones de dólares, 5% del PIB que no se puede gastar este año, 12% del PIB que no se puede gastar el próximo año, en el marco además de un proceso de reducción de la demanda. Es decir, la base fiscal, la gente que paga impuestos no tiene a quién vender por la propia política del gobierno, y como no tiene a quién vender, no tiene ingresos, y por tanto se está cayendo la recaudación fiscal. Y en el marco de eso, ¿cuál es el eje de la política que ha venido llevando a esto? No con la actual, con las anteriores leyes. Esta es la cuarta ley económica urgente, y todas las leyes han sido leyes regalonas
para hacer que los ricos paguen cada vez menos impuestos y para aumentar la carga sobre los sectores populares en condiciones en las que el tamaño de la torta se achica y la gente no tiene pero ni de dónde pagar los impuestos. Es decir, con eso lo que están es garantizando una crisis fiscal crónica. Están garantizando, con esos ajustes, están garantizando que el déficit fiscal va a seguir aumentando. De la misma manera que la política que supuestamente está llamada a corregir el déficit de la balanza de pagos, lo que hace en realidad es empeorar el hueco de la balanza de pagos, asimismo, las políticas que supuestamente están llamadas a corregir la política fiscal, el hueco fiscal, en los hechos lo que hacen es garantizar que el déficit fiscal va a seguirse profundizando. Desde la perspectiva del gobierno, a nivel de la superficie, no tiene sentido. Desde la superficie del gobierno dice, no, pues está loco, ¿cómo va a decir que el gobierno va a hacer una cosa así? Por favor, vean lo que dice. Vamos a ir en detalle respecto a qué es lo que está planteado, los puntos principales de la nueva ley. Insisto que tanto por la forma como por el fondo debería ser inmediatamente rechazado por la Asamblea. Por la forma, porque nuevamente, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, nuevamente se está violando la disposición que obliga a que las leyes enviadas por el Ejecutivo deben tratar un solo tema. Y aquí se está tratando temas tributarios, temas administrativos, de la Ley de Telecomunicaciones, del Código Orgánico Monetario y Financiero, etcétera, etcétera. Y segundo, porque los mismos elementos que estaban presentes en la Trole 4 vuelven a insistirse a veces como un manito de gato. Cosas como, por ejemplo, que los dueños de los bancos, los dueños de las grandes empresas, pobrecitos, no tienen que incluir como parte de la renta gravable para el impuesto a la renta las utilidades que reciben de los bancos y de las grandes empresas. Mira, dicen que no tienen plata y lo que hacen es dejan de cobrarles a los ricos. ¿Se entiende? Pero no es la primera vez, en la Trole 3 ya les dieron una cantidad de ventajas al respecto. De hecho, mire, con la remisión, el gobierno está tomando un crédito de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, porque no tenemos cómo llegar al final de año. De hecho, le van a culpar a la Asamblea, van a culpar a la protesta popular de que no hay con qué pagar a los empleados públicos a finales de año, que no tienen con qué pagar el 13º, etcétera, etcétera. Que están ahorita negociando con el Fondo Monetario Internacional un desembolso de 500 millones, porque ya en la revisión de septiembre, el Fondo Monetario ya alertó que el país no estaba cumpliendo con lo que habían acordado. Con lo que habían acordado los intereses del Estado profundo. ¿Sí? Entonces, crean esa circunstancia que es una mentira para generar una culpabilidad en el asunto y achacar el fracaso, entre comillas, de la política del gobierno a nivel de la superficie a la gente. Cuando en realidad de lo que se trata es de la agenda ambiciosa, agresiva, antisocial que tiene el Estado profundo en contra del país, en contra de las conquistas sociales que ha tenido el país. ¿Qué es lo que se está generando? Una situación en la que los 4.200 millones de dólares sirve en realidad, en los hechos, para llenar el hueco que se creó con la condonación de 4.600 millones de dólares que el gobierno había hecho de deudas de ejercicios fiscales pasados con las grandes empresas. Por ahí salió el dato que eran 39.000 empresas. Sí, pero esos eran 4 reales. La mayoría de esas empresas lo que les terminaban perdonando eran pesetas. Los verdaderos beneficiarios son las grandes compañías petroleras, las grandes compañías telefónicas y los grandes bancos. Y lo mismo dicen, es que el INSS está quebrado, pero les acaban de condonar 2.500 millones de deuda patronal. ¿Cómo es que dicen que no tienen plata y les están, por otro lado, inmediatamente regalando la plata a los ricos? Y claro, eso es lo que crean, no es solamente la circunstancia de ese momento, sino que en los hechos se genera una cultura de no pago. En los hechos, los sectores pudientes del país ni están pagando sus deudas con el IES, ni están pagando sus deudas con el fisco, con el SRO. De hecho, las recaudaciones de este año, de lo que se esperaba, en el año 2018, o el 2019, que se esperaba
que iba a llegar a los 1.500 millones de los 217 grupos monopólicos más grandes, en los hechos no ha llegado ni a la mitad de lo que se espera. Se está contando en las estadísticas oficiales como parte de esa situación lo que se logró recaudar como en parte de la remisión, la exoneración que se dio en la parte del capital, no nos confundamos, ¿no? Pero esa parte del capital correspondía a ejercicios fiscales anteriores, no era de la recaudación del año 2019, se recibía en el 2019, pero correspondía a deudas que tenían los empresarios con ejercicios fiscales anteriores que no les había dado la gana de pagar. Y que en muchos casos tenían hasta decisión de las cortes de que en firme de que tenía que pagarse, son alrededor de 1.600 millones que tenía que haberse pagado ya en firme, y que como parte de las remisiones, porque siempre utilizan estos eufemismos, se les perdonó no solamente las deudas, sino los intereses de mora y otros, las multas y otro tipo de cosas que sumaban 4.600 millones. Entonces lo que tenemos es un desmoronamiento, o sea, por un lado una contracción de la base fiscal, es decir, del tamaño de la torta, de donde se puede pagar impuestos, y de otro lado de la capacidad de cobrar esos impuestos. Otro gran elemento que está involucrado con eso es la eliminación del impuesto anticipado, del impuesto a la renta anticipada, que no tenía mayores cuestiones en términos de que aumenta el impuesto a la renta, sino que aumenta la recaudación, porque lo que dice es que cada empresa tiene que decir antes de que empiece el año cuánto espera ganar el próximo año. Esto no es una cuestión de mayor, digamos, de mayor peso en términos fiscales, sino que todas las empresas, las grandes empresas, han estado acostumbrados durante décadas a decir que todos los años pierden. Entonces, ¿cómo es que una empresa va a decir que tiene planificado en el año 2020 trabajar a pérdida? ¿Sí me debe entender? Entonces, el truco que utiliza la técnica tributarista en otras partes del mundo y que se le ha aplicado aprendiendo de otras economías, incluyendo los propios Estados Unidos, es que diga ex ante, o sea, que diga antes de que empiece el 2020, cuánto empieza a ganar. Entonces es más difícil para la empresa después justificar por qué perdió que decir todos los años que ha trabajado a pérdida, porque si ha trabajado a pérdida todos los años y espera trabajar a pérdida, ¿para qué tiene la empresa? Sí, se me voy a entender, es así de elemental. Se llama, en términos técnicos, se llaman mecanismos para decir la verdad. Entonces lo que se está eliminando con eso, se están eliminando las condiciones que habían permitido, sin aumentar la tasa, mejorar la recaudación. Entonces, en los hechos lo que se está garantizando es que vamos a tener un hueco fiscal cada vez más grande, porque a nivel de la superficie del gobierno no tiene ningún sentido, a nivel del Estado profundo la cosa es clarísima, porque lo que quieren es la privatización de los activos del Estado. Nuevamente, con los eufemismos de siempre, no se puede hablar de privatización porque en la Constitución se prohíbe, el artículo 313 dice que los sectores estratégicos tienen que estar manejados por el Estado, entonces se habla, o monetización. Por eso es que la ley se llama ley para la simplicidad y ni sé qué otros, no nos comamos el cuento, compañeros, clarito. Esta es una ley de ajuste fiscal para favorecer a los ricos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, nada de monetizaciones ni de concesiones, para el objetivo de, violando la Constitución y las leyes, privatizar los activos del Estado. Y no cualquiera, compañeros. Y vea, ahí está la importancia. A nivel de la superficie, en las negociaciones que han tenido los dirigentes sociales con el gobierno, parece que la cosa se resolvió con insultarles a los ministros y al presidente. No es que nos falten las ganas, pero ¿qué se saca con eso, compañeros? Cuando los hechos los presos siguen presos, compañeros. Cuando se come el cuento, inclusive a los economistas progresistas, de discutir el tema de inclusive los dirigentes indígenas, el compañero Leonardo Isa, ya no se habla de que se proceden las políticas nacionales, todo el mundo habla en el plano tecnocrático de la focalización de los subsidios. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si mientras nos comen el cuento con eso, ya están decidiendo la privatización de las refinerías.
Y en los términos de referencia en el que se llama concurso para decidir a quién se asigna la privatización, está que los precios de los combustibles van a ser a precios internacionales. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos autoengañando? Entonces miren, esta distinción entre lo que aparece a nivel de las superficies, que es una ilusión, y lo que verdaderamente se maneja a nivel del Estado profundo, a nivel de los poderosos y protervos intereses que nos quieren llevar al precipicio, es fundamental y puede evitar muchísimos muertos, compañeros. Es indispensable que denunciemos cosas que además, insisto, desde las jornadas de octubre están desnudas ante nuestros ojos, pero que nos negamos a ver, repitiendo los eufemismos, poniéndonos en el marco de la discusión que quiere el gobierno, que quiere el Estado profundo, para mantenernos confundidos, para mantenernos desunidos, para mantenernos chupándonos el dedo mientras ellos están repartiendo las cosas. En el caso, por ejemplo, de las refinerías, no solamente que ya han avanzado en la privatización del Banco del Pacífico, que ha sido una fuente de ingresos para el gobierno, no decían que faltaba plata. Entonces, ¿para qué van a deshacerse de la gallina de los huevos de oro? La privatización de CNT, que es otra fuente de ingresos netos para el gobierno, no decían que faltaba plata. Entonces, ¿para qué se deshacen de la gallina de los huevos de oro? La privatización de las joyas de la corona en el campo petrolero, Sacha, Coca Payamino, Ispingo. Solamente el campo Sacha, compañeros, solito, ha sido la fuente más importante y más estable de ingresos del Estado desde hace 50 años, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, con gobiernos neoliberales, con gobiernos progresistas, con todos los gobiernos, solito ese campo, y lo quieren entregar. Costos de producción del barril del 6%, cuando el promedio de los costos de producción del barril de petróleo de empresa privada está en el 35%. La empresa estatal, que es la corrupta, ineficiente, rentista, parasitaria, demagógica, populista, lo que sea, ¿no es cierto?, está dando al 6%, de $6 por barril. La empresa privada está poniendo como promedio de costo de producción $35 por barril. Solo ahí, ¿cuánto se van a ganar? Y al final del día, compañeros, ¿quién se entera? Si todos estos son datos que el gobierno, violando la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, los tiene absolutamente ocultos. Entonces, si se quiere verdaderamente resolver el problema de los ingresos del Estado, ahí está la alternativa, compañeros. Vean, al propio Petroecuador, al propio Petroamazonas, con todos los problemas que puedan tener, ¿no es cierto?, se les ha recortado el presupuesto. Ellos han venido diciendo que podían, desde el principio de este gobierno, que podían llegar a producir 740.000 barriles diarios. Después bajaron a 700.000 barriles diarios. Pero cada vez les cortan más el presupuesto y no tienen con qué trabajar. Solo en el último año hubo un recorte presupuestario de más de $400 millones, compañeros. Y no se diga que le ponen todo tipo de trabas a través de los permisos ambientales y cualquier otra cosa, precisamente para decir, vea, la empresa pública no vale, esto hay que entregar al sector privado. Lo mismo que pasa con los bancos, lo mismo que pasa con el IES, lo mismo que pasa con TAME, lo mismo que pasa precisamente para garantizar, ¿no es cierto?, que esto pase a manos privadas. Y que digan, vean, simplemente dejándoles que trabajen, vean cómo se ha vuelto eficiente el proceso. ¿Cómo no van a ser eficientes? Si el gobierno, el Estado, que es el que pone la plata, que ha invertido miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, no tiene ganancias. En cambio, la empresa privada, que no va a invertir un solo centavo, va a tenerse todas las ganancias. Eso se llama eficiencia. Deberían darles el premio Nobel de Economía. ¿Qué le parece, compañero? Entonces, eso es básicamente lo que se está discutiendo ahorita en la asamblea. Esa es la trampa a la que estamos llevando. El gobierno tiene que cumplir con las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, porque previamente ya hay una agenda a nivel del Estado profundo para avanzar en el desmantelamiento de las instituciones del país, en el desmantelamiento del tejido productivo en el país y convertir al Ecuador en una nueva guarida financiera, en un centro de lavado conforme a los intereses de las mafias colombianas. Así es que es necesario denunciar, es necesario distinguir y destacar en la superficie las evidencias concretas
de ese estado profundo que son los que están mangoneando el país. Está presente en los propios periodistas, está presente en los propios voceros, está presente en las leyes, en las políticas, que obviamente no se pueden entender a nivel de la superficie porque no hace sentido desde la perspectiva de la nación, desde la perspectiva del país, sea inclusive desde la propia perspectiva de la derecha. Nada de esto tiene sentido. El momento en que nos ponemos a ver los protervos intereses que están en el estado profundo, las cosas se vuelven claras. No sé si con eso podríamos haber una conversación. Sí, muchas gracias, Pedro. Si existen preguntas, les agradecería que se acerquen aquí, porque estamos transmitiendo en directo, entonces, para que se pueda escuchar la pregunta. ¿Sí? Pero, por favor, es que si no, no se escucha en la transmisión. Todo lo que usted ha dicho en realidad son verdades incuestionables. Es una desesperación brillante de situaciones porque tenía absolutamente todo. Y es cruel aceptar, y es la gran realidad por la que estamos empezando en este país, ¿no? Temas financieros, tributarios, temas económicos. Como no tengo ninguna pregunta respecto a eso, porque es muy claro, más bien yo quisiera consultarle por su experiencia política. Todos estos temas tienen que ver con las relaciones de poder, definitivamente. Y alguna vez aprendí de que el que tiene el sartén por el mango, que da los sartenazos. Es decir, el que tiene el sartén por el mango es el que tiene el poder. Y este momento tienen el poder de todos estos sectores oligárquicos mafiosos, enloquecidos y entontecidos por el dinero. Y en este esquema de relaciones de poder, ¿qué hacemos? ¿Qué sugiere? ¿Qué organización social debemos implementar desde estos grupos humanos, estos grupos políticos, para poder organizarnos y poder intentar captar el poder en las próximas elecciones? Porque el tema es sencillo. Si no tenemos el poder, si no recuperamos el poder, no vamos a lograr que se revierta toda esta corriente neoliberal que nos va a dejar cada vez más empobrecidos, más sometidos, y con el riesgo tan grave de que podamos implosionar, ya lo mencioné, a niveles de violencia quizás más graves que los que ocurrieron en Cuba. Porque cuando se va conteniendo la ira popular, cuando se van conteniendo las necesidades básicas, cuando las expectativas de que la vida mejore se van frustrando, no se puede esperar otra cosa que protestas sociales con violencia como las que se daban en Chile, las que tuvimos aquí en octubre, y las que seguramente se seguirán dando en Colombia. ¿Qué hacemos? Porque yo no escucho de ningún dirigente político, de ningún ente político, de ningún lado. No escucho cosas concretas de qué hacer en términos de organización. Por favor. Pues en ese sentido sí nos gustaría que nos dé una perspectiva, algo en que involucrarnos para poder lograr que en el 21 logremos nuevamente recuperar ese poder. Muchas gracias, compañeros. No, yo creo que la clave la tienen ustedes, compañeros. Este tipo de experiencias de la unidad son la clave del futuro del país, ¿no? Construir la unidad desde las bases, desde los territorios, desde los barrios, desde las comunidades. La alternativa tiene que ser superar esa insensatez de querer marcar, que además nos pone en la agenda del Estado profundo de los correístas contra los anticorreístas, ¿no? Híjole, ¿cómo nos han jugado, compañeros? ¿Cómo nos han manejado como a títeres? Esto no es un problema ni de correístas ni de anticorreístas. Esto no es un problema de un partido o de otro. Esto es un partido de la unidad del campo popular, defendiendo sus intereses, defendiendo la nación, defendiendo el país. Y yo creo que hay evidencias, insisto,
La experiencia de octubre ha sido una experiencia formidable en términos de educar a la población en su conjunto, incluyendo sectores de las élites, respecto a lo que se está jugando. Yo creo que cada vez es más evidente que sectores importantes de la burguesía, del empresariado, del gran empresariado, por ejemplo, vinculado al mercado interno, están matando la gallina de los huevos de oro. Miren, en los 15 años, en los 12 años, entre el 2005 y el 2007, en el que el país logró tibiamente, aquí faltó profundizar reformas estructurales. Yo estoy planteando nada bolchevique, nada por el estilo, pero sin duda faltó avanzar en los procesos de defensa de la economía popular y de las conquistas sociales que se habían tenido. La redistribución del ingreso, la creación de obras de infraestructura, la inversión pública, el cambio de la matriz productiva, de la matriz energética, con todos los problemas que puede haber tenido, transformó el funcionamiento de la economía. No tanto como se hubiera deseado, pero en los hechos lo que generó fue un proceso, primero, que se duplicó el Producto Interno Bruto. Por primera vez en la historia, en un espacio, en un tiempo tan pequeño, se logró duplicar el tamaño de la economía. Y claro que jugó un papel importante el sector público, pero también se duplicó el mercado privado. Y es un elemento muy importante para plantear las políticas de alianzas. No es un problema de alianzas electorales, es un problema de alianzas estratégicas. ¿Qué queremos hacer con el país? Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros mismos y apuntar precisamente a esas posibilidades, incluyendo a sectores de la propia burguesía. Se tiene un proceso de redistribución del ingreso. Por primera vez en la historia se tiene registro de que no era el 1% más rico del país el que mejoraba su capacidad de compra, como era en los 30 años previos del neoliberalismo, sino que cada percentil de la población, quitada la inflación, mejoró su capacidad de compra. Y eso, las estadísticas de Naciones Unidas, las estadísticas del Banco Mundial, las estadísticas de la CEPAL coinciden, y ninguno es correcto. ¿Y eso qué significa? No en términos de la solidaridad, no en términos de la fraternidad, no en términos del buen vivir, no en términos del socialismo, no en términos del comunismo, desde la propia perspectiva del mercado, de los propios empresarios, que empezaron a surgir otros nichos de mercado. ¿A quiénes vender? No porque yo sea comunista, no se puede tener ganancias si no se tiene mercados, y no se puede tener mercados si no se tiene ingresos. Y por primera vez en décadas, ¿no es cierto?, sectores que empezaron a tener ingresos y que pudieron comprar y que empezó a florecer. Vea usted la diferencia que se tiene, por ejemplo, en el sur de Quito con respecto al norte de Quito. Es más, yo les invito a que ustedes mismos vean, las mismas empresas tienen una estrategia de precios diferentes en el norte que en el sur. Aprovechando ese racismo idiota que tenemos los ecuatorianos, que tenemos los quiteños y que nadie lo quiere admitir, ¿no es cierto? Solitos hay una discriminación de mercado que en otras partes les cuesta plata a las empresas poder discriminar los mercados para poder diferenciar los precios. Aquí solitos, en el sur pueden poner un precio, en el norte pueden poner un precio, y como aquí con asco, ¿no es cierto?, los del norte no van a ir a comprar en el sur, entonces pueden garantizar ganancias por ambos lados. Eso están ahorita, esos son mercados que antes no florecían, que no tenían dinámica. Buena parte de las provincias, las capitales de provincia en todo el país, paradójicamente las provincias de la sierra, las más anticorreístas, es donde se ha duplicado el tamaño de la llamada clase media, que por primera vez empieza a consumir productos locales. Antes eran totalmente irrelevantes. Buena parte de ese aumento de la capacidad de compra se fue a importaciones, pero otra partecita también se quedó como capacidad de producción local. Por ejemplo, desde la superintendencia con el Freddy hicimos, ¿te acuerdas?, con el tema del manual de los supermercados. 2% del Producto Interno Bruto por primera vez en la historia, 1.400 millones de dólares que se habían ido a importaciones, fueron a nivel de cada provincia, a nivel de cada cantón, a producir tejido social, a producir tejido productivo para colocar los productos en los supermercados. Son un dólar de gasto estatal. Entonces, esto lo que va abriendo son las puertas, no desde la ideología, no desde los mejores y de los más nobles valores, no desde el summa causal, sino desde los intereses concretos de la gente, que la gente pueda ganarse la vida, que le den el chance de defender la economía de su familia, de su comunidad. Entonces no es un problema de grandes formulaciones, sino de cosas muy concretas.
de ir conversando. Este tipo de esfuerzos que están haciendo ustedes son muy valiosos, así estamos poquitos. De hablar en los barrios, a ver, mire, ¿cómo va mejorando? A ver, ha aumentado. Yo saqué un articulito hace año y medio en que mostraba que en medio año aumentó en 500.000 el número de pobres. Haga regla de 3. En medio año aumentaron 504.000 pobres entre diciembre del 2017 y junio del 2018. Después de eso ya no se puede comparar porque modificaron, manipularon, están cocinando las estadísticas, mandaron sacando a la gente del INEC y ahora está como una oficinita de la Presidencia de la República para tenerle ahí a manito, ¿no es cierto? Y decir y hacer que digan lo que ellos quieren que digan. ¿Usted cree que mejora la situación social? Estamos ahorita en condiciones de pobreza parecidas a las de 1999. ¿Cree usted que va a mejorar la situación de pobreza, de empleo, mandando sacando a los empleados públicos? ¿Cree usted que recortando el gasto, recortando la inversión pública, recortando los contratos, va a mejorar la situación de esos sectores? ¿Cree usted que aumentando las importaciones, que en lugar de que la gente pueda hacer aquí sus empanaditas, sus pasteles, se importe hasta las papas fritas, cree que con eso va a mejorar la situación económica del país? Que son cosas muy concretas, ¿no es cierto?, que marcan, más allá de un partido político, más allá de un personaje, más allá de una ideología, ¿no es cierto?, son cuestiones muy concretas sobre las cuales tiene que construirse la alternativa al neoliberalismo, que es el que nos está llevando al precipicio. Entonces, ¿cómo se define eso en términos de fórmula electoral? Es un tema absolutamente secundario frente a lo que estamos viviendo. Y yo diría que es un tema mucho más urgente, porque así como podrían parecer cortos creo que son 16 meses que hacen falta para las elecciones, que ya es la misma, pasado mañana, puede ser demasiado tarde. Vea usted la gravedad de la ley Trole 3. Vea usted, desde la primera ley urgente, entregar a los mismos bancos que nos han generado un boicot en la economía del país, haber entregado el dinero electrónico y no haber permitido que eso permita, que eso construya desde las comunidades, desde las cajas de ahorro, desde la economía popular y solidaria, un sistema de abastecimiento, de producción que no dependa de las grandes empresas y que dependa de los grandes bancos, y que nuevamente se les entrega a los grandes bancos para que hagan lo que les dé la gana, y que hasta ahora pierden el tema del dinero electrónico. Cuando era un instrumento sin fines de lucro al servicio del país, eso iba a reventar la dolarización. Ahora que es un monopolio privado, es una octava maravilla, pero ni la olemos, compañeros. ¿Dónde está la eficiencia del sector privado? Son cosas bien concretas, ¿no es cierto?, que allí donde faltan los billetes podría servir el dinero electrónico para dinamizar la economía del país, así de sencillo. En lugar de bajar el impuesto a la salida de divisas, al contrario, hay que duplicar el impuesto a la salida de divisas, porque necesitamos que los dólares se queden aquí para que funcione la economía de los grandes y de los pequeños, de las economías capitalistas y de las economías no capitalistas. En lugar de reducir los impuestos a los ricos, hay que aumentar los impuestos a los ricos. En lugar de aumentar el IVA y los impuestos a los pobres, hay que reducir a los impuestos a los pobres. En lugar de eliminar los subsidios, debería utilizarse los subsidios como un instrumento estratégico para promover la producción, el acceso a la tecnología, para mejorar el aparato productivo, la generación de empleo. En lugar de que se recorten los recursos para los hospitales, para las universidades, para las cosas, hay que aumentar los recursos para la educación y para la salud. Pues yo creo que desde ahí hay que plantearnos, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de la fórmula política, de la fórmula económica, de la fórmula, digamos, institucional que se va a adoptar. En lo inmediato los riesgos están ahí presentes, pero el rol que tenemos ahorita con la bomba que han puesto tanto en la cuestión económica como en la cuestión institucional es una escalada de la mentira, porque no tiene nada que ofrecer. Es una escalada de la persecución. Ahí está el caso de Paola Pavón, ¿no es cierto?, que lo que están es haciendo una charada, una pantomima para simplemente sacarle de la prefectura. Están aumentando los miedos, ya no solamente las acusaciones inventándose el tema de la corrupción, sino que ahora se inventan el tema del terrorismo, se inventan el tema de la subversión armada, inclusive lo que estamos diciendo, pueden decir que esto de aquí está atentando contra la seguridad del Estado, en condiciones en las que cada vez es más clara la presencia de técnicas fascistas
de represión con el tema de la... Ahí está, todavía no sale el informe de cuántos de los heridos, son más de 1.300 heridos que hubieron en las manifestaciones. ¿Cuántos de ellos recibieron disparos en la cara? Como en el caso de Chile, que es una técnica que utilizan el ejército sionista en contra de los palestinos, ¿no? En el caso de Chile ya tienen ubicado 247 personas han perdido los ojos. ¿Cómo es que eso es casualidad? Y mientras tanto el amedrentamiento. Y vea usted los medios de comunicación, cómo mienten en todo lado. Entonces yo creo que hay fórmulas que están en la Constitución. Yo creo que es necesario recuperar la democracia, es necesario dar vida a la democracia, esta democracia que la quieren vaciar, por ejemplo, con las elecciones, con la expresión del pueblo, no solamente con las manifestaciones en las calles, sino, por ejemplo, ahí hay una cuestión muy importante que está en la Constitución, que es la muerte cruzada. Yo creo que 16 meses es demasiado tiempo. No sé qué nos quede de país hasta ese entonces. No sé qué quede de los bancos hasta ese entonces si se sigue con las suyas. No sé qué quede del sector fiscal hasta ese entonces si se sigue con las suyas. Vean, que dijeron que al principio que lo que pasa es que el gobierno anterior se endeudó demasiado. Este gobierno se ha endeudado más que el anterior, pues. Verá, solamente para comparar, en los 27 meses de este gobierno, entre lo que entró del petróleo y lo que tuvo que pagar el país porque exportamos petróleo pero importamos todos los derivados, entraron como 5.300 millones de dólares en neto. El gobierno, los 27 últimos meses del gobierno anterior, entraron 1.200 millones por la caída de los precios del petróleo. Y sin embargo, el crecimiento del PIB fue mayor en los 27 meses del gobierno anterior últimos que en los 27 meses de este gobierno. El aumento de la pobreza ha sido mucho mayor en estos 27 meses que lo que se logró reducir en el gobierno anterior. Es decir, nada nos garantiza, ¿no es cierto?, que la situación que tengamos, no el próximo año, el próximo mes, se deteriore a pasos agigantados. Y la respuesta es silencio informativo, lo que vemos en los canales de televisión no menciona en absoluto lo que está pasando, manipulación de las estadísticas, componendas a nivel de los intelectuales de izquierda con las coaliciones del señor Neroy, del señor Laza y con el morenismo. ¿Cuál es la alternativa para el país? Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con el hueco en el sector externo? ¿Qué es lo que pasa con el hueco judicial? ¿Qué es lo que pasa con el hueco fiscal? Nada de lo que se está haciendo está mejorando esa situación, sino que al contrario la está empeorando. Las formas políticas, compañeros, tienen que acomodarse, tienen que representar la realidad del país. Tenemos que unirnos en el campo popular, tenemos que incluir dentro de ese campo popular a sectores de las propias empresas que ellos saben perfectamente que están perdiendo y que además es clarísimo que lo que están diciendo que va a ser la panacea, que es la inversión extranjera, no ha entrado nada sino para la gran minería, para la gran depredación, de situaciones absolutamente en las que el país se queda solamente con los pasivos ambientales, solamente se queda con el cuento, solamente se queda con las aguas y los ríos contaminados. ¿Qué le va a quedar al país de eso? Entonces, mire, yo creo que hay una cantidad de situaciones urgentes, inmediatas, que requieren acciones políticas urgentes e inmediatas. Y si me lo permiten, voy a hacer una pregunta yo, aprovechando que Pedro está aquí, ¿no?, sobre esto de la prensa nacional que oculta todo esto, pero resulta que el viernes pasado, Diario El País de España publicó un artículo en donde, entre muchos de los datos económicos sobre Ecuador, menciona que para el próximo año, para el 2020, se tiene la necesidad, según los datos del gobierno nacional de Lenín Moreno, la necesidad de financiarse sí o sí con alrededor de 6.200 millones de dólares de préstamos internacionales, y que se prevé, según ese artículo de Diario El País de España, que 4.700 millones de dólares son para pagar la deuda externa. Es decir, más o menos traduciéndolo, es como cuando una persona, ¿no?, tiene 2, 3 tarjetas de crédito, se endeuda con una tarjeta de crédito, utiliza la segunda para pagar la deuda de la primera, luego utiliza la tercera porque ya se le vence la segunda, y así llega un momento en donde
ya no puede pagar nada de las 3 tarjetas de crédito, ¿no? Y eso creo que también va por el tema de haber eliminado el techo de endeudamiento público del 40% del PIB, y que ahora mismo no se sabe exactamente en cuánto está endeudado el país, y que a lo mejor el pueblo lo ve como algo muy etéreo, muy lejano, cuando en realidad se podría estar diciendo que cada uno de nosotros y de nosotras ahora mismo debemos entre $2.000 y $3.000, todo el mundo, niños, pequeños, ancianos, todo el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, Pedro, ¿cómo es el manejo a través del Fondo Monetario Internacional de toda la política que impone las medidas de austeridad del FMI, y en base a esa analogía de esas 3 tarjetas de crédito, en realidad el país acude al mismo churquero, básicamente al mismo FMI, para que le preste dinero para pagar el dinero que ya le había pedido prestado, en base a un riesgo país que está sobre 2.000 puntos, y que curiosamente son las mismas empresas que están detrás del financiamiento, como Standard & Poor's, Moody's, etcétera, y que son ellos los que nos califican para ese nuevo préstamo, darnos a unos intereses muchísimo mayores, y que nos puede incluso sacar de la recesión. Sí, bueno, ahí es una pregunta que tiene muchos temas. Primerito, esto del medio país es una farsa, ¿no? Son las propias argollas de los inversionistas, de los especuladores, los que definen este indicador del riesgo país, que supuestamente te condena o te da el cielito. Así todo, el gobierno de Correa en promedio tiene un riesgo país mucho menor que el que tuvo el gobierno que tuvo Lenín Moreno, inclusive antes de la protesta y antes de que la legislativo devuelva la ley. Quiere ponerlo como fuera el verdadero problema. Tercero, se ha utilizado el tema del riesgo país como un elemento para especular. Un análisis más detenido de lo que ha venido pasando con la emisión de deuda de parte del país muestra la necesidad urgente de que haya una comisión internacional que verifique qué es lo que está pasando con el tema del riesgo país. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el riesgo país aumenta, la deuda que adquiere el país es más cara. Entonces, cuando se han hecho esfuerzos para bajar el riesgo país, para tranquilizar la situación, inmediatamente salen los propios funcionarios del gobierno, a nuevo a nivel de la superficie, aparece como algo que no tiene sentido, a decir que el país está en quiebra. Decir que el país está al borde del precipicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros riesgo país y nos cobran más caro la deuda. Entonces, los intermediarios, los especuladores, y habría que ver si ellos mismos están metidos en estas comisiones que forman ellos mismos para hacer bochinches, para hacer escándalos, ¿no es cierto? Subir el riesgo país cuando van a comprar, cuando el gobierno tiene que sacar la deuda, de manera que el gobierno tenga que pagar una deuda más cara, y luego en el mercado secundario esperar que las aguas se tranquilicen para ahí sí vender los títulos que compraron baratísimos, venderlos más caros en el mercado secundario. 3. 4. El gobierno se está endeudando de manera innecesaria. Es un gobierno que podría haber utilizado otros mecanismos. La plata está ahí, les insisto, por ejemplo, ahorita se están acumulando 5.000 millones de dólares de plata del gobierno, no que pidió prestado el gobierno, no, de plata del gobierno que están en el Banco Central y que por exigencias del propio Fondo Monetario Internacional no podemos cobrar, no podemos utilizar. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Obviamente, a nivel del gobierno, a nivel de la apariencia, no se entienden las cosas, sino a nivel del Estado correcto. Entonces, son estos los elementos que se necesitan poner sobre la mesa para mostrar que en el país no se tiene por qué entrar en este proceso de endeudamiento agresivo y de endeudarnos para pagar la deuda. Esa es la misma trampa que tuvimos en los años 80 y que fue el chantaje fundamental para todas las políticas neoliberales
todo el proceso de destrucción de la industria, todo el proceso de destrucción del empleo, todo el proceso de distribución regresiva del ingreso, en el que el único que salió ganando es el 1% más rico. Se desnacionalizó el país y entró el país en una circunstancia de tremenda vulnerabilidad. La agenda ahora es todavía más agresiva, insisto, porque lo que quiere ponerse es contra las cuerdas del país. Es que no tenemos otra alternativa de hacer la reforma laboral y olvidarnos de las conquistas laborales de la información. Es que no tenemos otra alternativa que privatizar Petroecuador, que privatizar Petroamazonas, que privatizar las hidroeléctricas, que privatizar CNT, que privatizar el Banco del Pacífico. Es que no tenemos otra alternativa que convertirnos en un paraíso fiscal. Es que no tenemos otra alternativa que entregar esto a los especuladores. Es que no tenemos otra alternativa que aceptar las condiciones de minería en las peores, con las peores tecnologías y con el menor valor agregado y la menor generación de empleo local. Entonces, son mecanismos que lo que están es convirtiendo al país en una tajada que se están disputando en unos 4 pilares, y eso se ve clarito, vean en lo que se están diciendo. Se pelean los compadres, se dicen las verdades, ¿no? No tengo que decirlo yo, ahí le están diciendo. Entre el señor Lazo y el señor Vega le están diciendo, y si estás pagando los impuestos. Y la prensa no dice nada, pero lo que es más grave, el SRE no dice nada, el ministro de Finanzas no dice nada. Ahí le están diciendo clarito, pues. Hace falta plata, ¿para qué nos endeudamos? Ahí está la plata. Entonces, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, ubicar todas las otras opciones que el país tiene. Entre otras cosas, aumentar la producción petrolera. El ver cuánto de cada campo petrolero, cuánto se queda para el país y cuánto se queda a las transnacionales. Vea, la ley 42 emitida, que además ninguno de ustedes está enterado del asunto, siendo una cosa tan importante. La ley 42 que se emitió en el gobierno de Palacio y que solo se cobró ya bien empezado el gobierno de Correa, se emitió en marzo del 2006 y se cobró recién en octubre del 2007. Habría que ver cuáles fueron los derechos de energía en esa época que no cobraron la ley. Emitió 17 compañías petroleras que 2 veces todo el impuesto al menos. Y con eso nos evitamos tener que endeudarnos menos. Entonces vamos viendo dónde está la plata en nuestros recursos naturales, dónde está la plata en la capacidad que tiene el país de generar riqueza trabajando. Y eso es lo que está pidiendo para el país. ¿Algo más? Muchas gracias, Pedro, ha sido extraordinaria su intervención. La verdad, esto me conmueve, me lleva a una reflexión demasiadamente fuerte en el sentido personal, porque lo que yo estoy viendo alrededor mío es lo que va a afectarse principalmente, que es la gente que somos nosotros, ¿no? Que no estamos viendo la parte más neurálgica del tema, que es el estado profundo, y que es muy difícil llegar a dilucidar la agenda, la estrategia de este estado profundo que usted menciona, estimado Pedro. Entonces, eso quisiera saber cómo nosotros poder llegar más fácil a la gente en el tema argumental. Porque no todo es muy fácil explicarles de este tema del estado profundo, de la superficie. Entonces, lógicamente, este es un medio para hacerlo, ¿no? Pero de alguna forma, cada uno en sus campos, no sé, yo soy economista, ir viendo cómo podemos ingresar en la parte de esta discusión, ir viendo cómo podemos dilucidar estas estrategias para de alguna forma transmitir a la gente que necesita ver que lo que nos están haciendo ahora es llevando más a la pobreza, es precarizando más nuestros recursos, es privatizando lo único que tenemos. Entonces, por favor, Pedro, yo me pongo a las órdenes, en este caso, economista de la Católica. Bueno, realizamos estudios en Francia también, entonces estoy a las órdenes para de alguna forma, teóricamente y también en intervención a través del popular, poder transmitir lo que nos afectaría, cómo nos está afectando. No solo hablamos de temas también de, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, es gravísimo, porque como usted dice, están generándose estos grupos neofascistas, neonazis,
que es terrible, o sea, estamos yéndonos en contra de nosotros mismos como sociedad, viéndonos el tema de regresando el tema del racismo, o sea, es gravísimo. Pero entonces yo sí pido a cada uno, bueno, muy sencillamente, muy humildemente, que en las partes que nosotros somos fuertes, digamos en el tema de conocimientos, en el tema de intervención, yo sé que podemos ser posiblemente algún rato me vayan a sacar, pero no me importa la verdad, porque más grande es mis ganas por ayudar, mi conciencia por más de cada día, digamos. Entonces, por favor, ¿cómo solucionar este tema? Ese es un excelente pregunta, compañero. Yo creo que hay que hacer cosas como lo que están haciendo ustedes de acá. Ojalá, ahí pensábamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, teníamos unas reuniones regulares, ¿no? Inclusive obligábamos, por ejemplo, teníamos un diálogo laboral en el que obligábamos a que los propios dirigentes sociales se manifiesten y que tengan que conversar independientemente del partido político, son correístas o anticorreístas, que puedan conversar con las cosas. Yo creo que es un elemento ya de por sí muy importante. Mira, lo que está sucediendo a nivel, por ejemplo, del movimiento indígena es valiosísimo, ¿no? Independientemente de que un dirigente u otro haya estado abiertamente, no estoy aquí haciendo ninguna denuncia, abiertamente conversando con el gobierno, inclusive con puestos del gobierno, con una cuestión por aquí, por allá, inclusive salió en las redes sociales eso de que cómo son que alguien del gobierno, no vamos a contar los detalles, que le dice, ¿para qué le entregaron la casa de la CONAI ahorita, al principio de que les den un rato que le estábamos dando palo para que crean que estamos de parte de ellos, ¿no? Entonces, mire, en el medio de eso, a nivel de los sectores populares, el nivel de indignación, el nivel de claridad es cada vez más grande independientemente de lo que nosotros hacemos. La pedagogía de la protesta, la crisis mismo ha hecho, insisto, que el Estado profundo parezca chinsique ante los ojos de la gente. Es cada vez más claro que es un gobierno para los ricos y que los ricos defienden a los pobres. Cada vez más claro que los medios de comunicación no representan al conjunto de la sociedad, no informan, sino que desinforman, que nos comen el cuento, que están tergiversando, que están mintiendo. La gran batalla que yo creo que está dada por ahí es el tema de las redes sociales. Cada vez fue más importante el rol de las redes sociales y allí yo sí creo que el tema de los linchamientos mediáticos, a mí mismo me gusta permanentemente, están robándome la vida en esas cosas porque les cobramos a la empresa más grande del país, le cobramos 220 millones de dólares de multas, entonces meten harta plata para que digan todo tipo de vascosidades de uno, ¿no? Pues yo sí creo que debería haber, es una lástima, ahí en el Instituto de Investigaciones en algún momento tuvimos 14 colectivos que estábamos discutiendo esto que se conoce como la guerra híbrida. Expertos nacionales, expertos extranjeros estuvieron discutiendo cómo se manipula la gente a través de las redes sociales y no nos damos cuenta de eso. Parecen como que fueran comentarios espontáneos y no hay nada espontáneo, son dirigidos desde el Estado profundo con técnicos. Hay un manual que ustedes pueden bajarse de Gene Sharp que muestra claramente cómo la CIA ha utilizado eso para provocar las llamadas revoluciones de terciopelo en otras partes. Eso se utilizó, quedó clarito en el caso de la insurrección que se creó en Bolivia en contra de Evo Morales. Clarito. Y aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, tuvimos una experiencia en la que logramos derrotar ese tipo de cuestiones cuando quiso armarse un golpe económico, un golpe de mercado en el año 2015 a pretexto de las sobretasas arancelarias. Que empezaron a decir, es que nos subieron los precios en el 30, en el 40%, pues empezaron a subir los precios también en el 30 y 40%. Se salió a las calles y empezamos con el propio Grady Trujillo, nosotros salíamos y armamos los comités de usuarios. En ese entonces logramos armar 100, 200, pero fue suficiente. Un comité de usuarios, 5 comités de usuarios, la gente cogía y tomaba fotos en los supermercados, en los almacenes, en las tiendas de cómo se llevaban los productos a la bodega para desabastecer al país, cómo aumentaban los precios 3 y 4 veces al día. Pues esa conciencia, poco a poco, cambian las condiciones
de las cuestiones políticas del país, a pesar de que no necesariamente se reflejen en las elecciones, pero impiden que los propios partidos de derecha puedan hacer lo que les dé la gana. Cuidado que no es solamente en Bolivia. Aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, ya aparecieron esos videos, ya les cuento el tema esto de la cola, ya aparece el video que dice, en lugar de poner la cola al burro, vamos a poner la pluma al indio. O aparecen, ¿no es cierto?, por ahí esas disposiciones de plantear qué es lo que están produciendo los indios para no comprarlos. Acuérdense que hace 20 años, ¿no es cierto?, con la marcha de los cupones negros, se logró imponer que el pueblo de Guayaquil estuvieron convencidos, millones de gente saliendo a las calles, ¿no es cierto?, a pedir armas para ir a atacar a Quito. Y en Guayaquil hablaban de que tenían que pedir visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Vean ustedes cómo quieren provocar un conflicto. Es la carta, ¿no es cierto?, de la secesión, de decir que Guayaquil independiente para echar la guerra, generar un conflicto civil aquí en el país. Cochabamba independiente en Bolivia, Zulia independiente en Venezuela, y ahora que ganó un gobierno progresista en Argentina, ya están diciendo que Córdoba y las otras provincias que no votaron por ese presidente tienen que independizarse. Entonces, la carta del conflicto está ahí presente, y yo creo que es muy importante, por ejemplo, el utilizar las técnicas creadas por el enemigo, por ejemplo, con los videos. ¿Por qué no hacemos videos de un minutito? Por ejemplo, si este material le sirve, con eso el Alex es muy bueno para hacer videos, yo me pongo a sus órdenes, compañeros. Es más, yo puedo con alumnos de la Universidad Central, ahí tenemos hechos 600 videos, de los cuales más de 100 son buenos, y hay 50 que son excelentes. Podríamos hacer videos, nosotros podría hacer una canterita para hacer con los propios muchachos. Yo estoy armando un club de video con los guambras de la Universidad Central, y podríamos hacer una situación sistemática, este colectivo mismo, que ya tiene un nivel de compromiso, un nivel de conciencia tan alto como para reunirse aquí los días domingo, quitándole horas a la familia, ¿no es cierto? Yo creo que podríamos ir haciendo unos videitos de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, y viralizarlos, ir explicando estas cosas, que yo les insisto, en gran parte los tenemos en nuestras narices. El problema es que inmediatamente el bombardeo ideológico, ¿no es cierto?, y la confusión que generan intelectuales de izquierda, referentes de izquierda, partidos de izquierda, dirigentes sociales, están haciendo el juego en una alianza estratégica con lo que quiere la embajada americana, con lo que quiere el señor Nebot, con lo que quiere el señor Mas, o sea, con lo que quieren los banqueros. Entonces necesitamos desde los sectores populares procesar lo que estamos viendo todos los días. Es evidente, tenemos todos los días aparece una cuestión, lo que salió en el comercio el día lunes pasado. Ese reportaje que hacen sobre cómo tienen que escalar el tema de la vigilancia, de la inteligencia, del espionaje y de la represión sobre la ciudadanía del Ecuador, en el que claramente están, ¿no es cierto?, técnicas del Mossad, técnicas del ejército y de la inteligencia sionista en contra del pueblo palestino, que se están utilizando también en Chile, y que ahora, ¿no es cierto?, era la ministra del gobierno, la ministra del Interior, la señora Bullrich en Argentina, lo mismo se está aplicando aquí en el Ecuador. No es una cuestión secreta, no es una cuestión reservada, lo están diciendo con todas sus letras. El problema es que la población, la ciudadanía, los colectivos, tienen que enterarse de la gravedad de lo que está pasando. Pero qué cosa más evidente que lo que hacen con la prefecta Pavón. ¿Dónde está pues la evidencia de la rebelión armada? Y si haber utilizado la maquinaria de la prefectura era una cuestión de una violación de la ley, entonces ¿por qué no está en la cárcel la alcaldesa de Guayaquil, pues, que cerró el puente abiertamente, o el prefecto de la zona? Pues yo no estoy diciendo que deberían ser presos, lo que estoy diciendo es, a ver, ¿dónde está el delito? Es la violación de normas constitucionales, la violación de derechos humanos, que además esto de aquí tenía que ver con el habeas corpus desde la Carta Magna hace 800 años. Está a ojos vistos de todo el mundo y no lo estamos procesando. ¿Dónde está el pronunciamiento de la gente respecto a estos temas? ¿Dónde están los trabajadores petroleros reclamando qué es lo que está pasando con la industria petrolera en el país? ¿Dónde están los trabajadores bancarios? ¿Dónde están los afectados por la crisis financiera del 98? Que nos dicen esta boca es mía respecto a cómo se están creando las condiciones nuevamente para que esto suceda.
¿Dónde están las facultades de economía discutiendo? A ver, ¿en qué sentido quién puede salir a defender? Ni siquiera los funcionarios del Fondo Monetario Internacional pueden salir a defender que si te están faltando dólares en el fisco, se tiene que disculparles los impuestos a los ricos. Se tiene que reducir el impuesto a la renta de los ricos. ¿Quién puede defender eso? Entonces yo creo que nos falta ponernos las pilas en términos de poner el dedo.